poco. Sí. Le damos gracias al Señor por este tiempo, este momento que estamos compartiendo la palabra, que somos como esa familia y lo que somos, como Omar siempre dice cuando dicen el grupo familia, pues es lo que somos esa familia de Cristo, a la que el Señor nos inserta a través de Jesucristo, a través de su sangre, pasamos a ser participantes de esa naturaleza divina y ya nosotros lo sentimos en el Espíritu, donde nosotros vemos un cristiano, ya uno siente como que un familiar, o, viste que es cristiano, está pendiente de alguien que habló algo de la palabra, debe ser ese, hermano, tú intentas como contactar a esa persona, porque es la sangre de Cristo y el saber que es redimido por la sangre de Cristo que está allí y que es la familia eterna, la que vamos a ver eternamente. Ni siquiera nuestra familia ni conversa podemos tener ese trato como esa familia. Y como el Señor una vez dijo, cuando lo buscaba, que dice, mi padre y mi madre es aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, que es tanto un hermano, pero él dijo, mi padre y mis hermanos son estos, que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Es como él nos considera, que somos su familia. Pero muchas veces, hermanos, cuando vivimos en el día a día, que estamos en esta carne, por eso el Señor nos entiende mucho, porque aquí en la carne y en estas emociones es que nosotros sentimos la debilidad, pero en esta debilidad es que el Señor dice que Él nos hace fuertes, es donde Él manifiesta su gracia y su favor para nosotros en nuestra debilidad, porque diga el débil, fuerte soy, en el Señor somos fuertes. Y hoy la palabra que el Señor me da para compartir es una palabra que parece que es el comienzo de cada uno de nosotros. No sé cuánto tiempo cada uno tenga conociendo al Señor. Yo sé que tienen tiempo conociendo al Señor, pero por esa razón la palabra que el Señor trae es el poder transformador del Evangelio. Amén. El poder transformador del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder transformador que es el Evangelio. Y yo me recordaba que cada uno de nosotros tiene una visión de lo que era antes y de cómo el Evangelio y la palabra de Dios ha venido transformando nuestras vidas y ha venido transformando nuestra manera de pensar, nuestros intereses, nuestra visión. Lo que antes nos importaba mucho ya no nos importa. Y mientras yo digo eso, yo sé que cada uno de nosotros tiene una visión retrospectiva de lo que yo era antes, que me importaba y que ahora no me importa, que era para mí, que yo daría la vida por eso y ahora lo tomé por basura, como decía Pablo. Pablo decía, todas las cosas lo tomé por basura por amor a Cristo y por ganar a Cristo y por ganar su esperanza en todo eso. Entonces yo me digo, cada uno de nosotros que pueda decir con palabras pequeñas o cortas, cómo me veo yo y cómo el Evangelio hasta ahora me ha transformado, la transformación que hace la palabra de Dios. Y yo te pregunto, esposo, yo te pregunto, ¿cómo tú ves particularmente en que Dios te transformó? Porque yo siempre recuerdo que tú dices, de repente tú dices otra cosa, pero tú dices, antes de conocer al Señor, decías eso, yo le tenía pavor a la muerte, ¿verdad? Porque era terrible para mí pensar en la muerte, y eso me lo quitó el Señor cuando el Señor llegó a mí. El temor a morir se me quitó de una vez. ¿Qué más tú agregarías de lo que tú ves que el Señor te transformó el Evangelio? El temor a la muerte, el temor a no dejarle nada a nuestros hijos, en sentido físico, con que se puedan defender, y considerar el dinero como la cosa más valiosa que uno podía tener, porque eso era lo que uno podía, con eso uno podía hacer y deshacer con el dinero. Porque eso a mí no me importa nada. Y alguno de ustedes, hermanos, que pueda ver desde que conoce el Evangelio hasta ahora, algo que ustedes dicen, a mí me cambió en Yo sé que el Señor nos ha cambiado muchísimas cosas, pero haber conocido al Señor te hizo abrir los ojos de algo que tú creías, pero que ahora el Señor te cambia esa visión. Puede ser el que quiera, hermano, compartirlo. Yo, por ejemplo, estaba obsesionado con el día a día, con el que habrá para comer, si llega el dinero. Desde que me abracé más a Cristo,
dejo las cosas, cuando las cosas van mal, digo, en tus manos las dejo y se soluciona. Ayer tuve el problema de que se me estropeó la moto, pero tenía una consecuencia en sí. Yo ayer no pude ir al funeral del hermano de la señora, de esta amiga nuestra, y no pude verla, y sin embargo, como vivía un poquito más adelante donde me quedé tirado, pude verla y consolarla. O sea, todo tiene un porqué. Claro. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. ¿Algún otro quiere compartir? Yo sí, yo antes vivía buscando manera de llenar vacíos. Yo vivía vacío. Sí. Y ese vacío lo llenaba con cosas que no me llenaban. Sí. Y yo decía, Dios mío, pero nada me llena. Nada me llena, me siento vacío. Hasta que un día, bueno, gracias a Dios me trajo una mujer que me enseñó a amar, pues, una mujer que me enseñó que Él es el que llena los corazones. Y de ahí para acá, mi vida tuvo un cambio, pero total. Ya sé que no es el dinero, que no es la mujer, que no es nada, sino es Él el que llena. Gloria a Dios. Y es el cambio que yo he tenido en mi vida. Gloria a Dios. Yo, con mucha vergüenza, siempre comento esto, ¿no? Pero yo con la ayuda de Dios, yo lo superé. Yo era un hombre mujeriego. Yo era mujeriego. Yo veo ahora a la mujer de otra manera. Yo a la mujer antes la veía de otra manera, ahora la veo de otra forma. Tiene respeto de integridad a un ser humano. Entiendo que Dios también obra en esas personas. Y sobre todo el vacío, porque uno busca llenar esos vacíos en lugares donde no tiene que buscarlo. La única persona que puede llenar los vacíos, el que sea, es la palabra de Dios. Jesucristo es el único. Y eso es lo que yo he, el cambio de mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. ¿Y mis hermanas quieren compartir? Mi hermana Marta o mi hermana, si no. Mi hermana tem aqui. Si no. Eu analisando, são tantas emoções, são tantas coisas. Entre allá y acá, ¿verdad, mi hermano? Son muchas cosas que cambian. É que tú, a partir do momento que é caminhar, não? Tu nunca vai parar de conhecer a Deus, a Jesus. São experiências e quando tu empiezas na caminhada, que já faz bastante tempo que eu empecei, tu crê que já chegou em algo, mas tu vai dando-se conta que é um trabalhar diário, é a santificação diária, como diz a palavra, né? Tu vai sendo um processo de santificação, porque chega um momento que tu crê que já chegou a um momento de que está bem, pero tu nota a cada dia que tu necessita cambiar muitas coisas. E hasta hoje, cada ano que passa, eu me transformo em outra pessoa. É que se eu for dizer, as coisas que eu são muitíssimas. Sim. Hoje não me preocupo como a gente me vê, se as pessoas, se eu caigo bem às pessoas. A mim me dá igual. Eu tenho a convicção de que as coisas que eu estou fazendo, se agrada a Deus, a mim me dá igual do que a gente me diz. A mim, a gente tem uma maneira de dizer, fulano me mirou mal. A mim nadie me mira mal. Eu ando em um plano tão eu e Deus e o meu, que a mim, a gente pode me mirar como se eu nem me dou conta. Porque é como se tu criara uma couraça que nada te faz dano. Há coisas sim que faz dano, porque as pessoas que mais tu amas é as que mais se lastimam. Pero é um trabalho. E eu creio que quando a palavra de Deus diz a respeito dos frutos do Espírito Santo, são as pessoas que nós convivemos que mais vai nos moldear para que nós venhamos nos tornar essas pessoas que Deus quer. Porque se Deus nos ha posto na família, conviver com determinadas pessoas, é por quê? Porque é através dessas pessoas que nós vamos ser moldeados. E doele. Quando passa coisa de pessoas cercanas, doele. É o que eu digo, são muitos cambios que passou em minha vida.
Hoje eu posso dizer que na Selma, que pessoa foi bautizada quando eu me bautizei, eu creio que eu tinha 21 anos, mas desde os 13 que eu estou indo à igreja, assim. E hoje eu miro para trás e eu creia que era uau, e agora eu vejo que a uma é uau, e hasta que um momento eu vai ser uau. Amén. Y eso que dice Silma, describe lo que dice la palabra, que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Aunque esa traducción no debe estar muy buena, porque no es como el Espíritu del Señor, sino que es por el Espíritu del Señor. Porque es el Espíritu del Señor el que nos, en la transformación que va haciendo nuestra, nos va llevando de gloria en gloria. Y Dios siempre tiene una versión mejorada de nosotros cada día. Porque Él siempre tiene una versión mejorada, porque Filipenses dice en el 1:16, donde Él dice que Él está haciendo esta obra. Nosotros somos su obra hasta este último día. Eu creio que hasta que nós não marchemos daqui, nós estaremos num processo de aperfeiçoamento. Porque se chegamos já para a terra, já está listo. Si ya estás listo, estás tomando leche y listo, ya está listo. Eso me recuerda a aquel juego de infantil que teníamos nosotros cuando jugábamos, éramos pequeños en mi tiempo, decíamos, jugábamos la patilla y todos nos poníamos así agachaditos, así, vamos a jugar la patilla, y el que venía a cosechar tocaba así para ver si la patilla sonaba. La sandía, que nosotros le decimos patilla en Venezuela, pero aquí sandía. Y ahora que Dios me dio esta dicha de tener esta casita y tener la huerta, coseché patillas o sandías, por favor, en mi país patillas. Y entonces yo me acordé de ese juego porque yo iba por donde estaba el huerto donde tenía la sandía y yo comenzaba y la que sonaba así durita y todo, esa estaba buena. Y mi mente se fue a esa época de 6, 7 años que yo jugaba, que nos daban así, esta está buena. Y después que estaba buena, nos cargaban y nos sacaban de allí. Así, nos agarraban, había que ponerse así era el juego, así duro. Y entonces uno por ahí nos cargaba y uno levantaba los pies y uno era una sandía que se la llevaba el agricultor, ya estaba lista. Así hace el Señor cuando nosotros estamos listos. Y yo una vez estaba hablando de eso, entonces decía a mi hija, bueno, pues yo no voy a estar lista todavía, porque si no, el Señor me lleva. Pero Dios es bueno, maravilloso, y el estar listo para los propósitos, porque muchas veces Dios no nos expone a la voracidad de las tinieblas y del enemigo, no nos expone de esa manera cuando no estamos en la disciplina de guerrero, porque Él no manda a la batalla sino es al soldado, al guerrero, y Dios en su amor no nos expone a esa batalla, a esa guerra, aunque muchas veces uno dice, Señor, yo quiero que tú me gustes, que tú hagas esto, que te hagas el otro, pero el Señor no nos pone como en el blanco del enemigo, porque la guerra y la batalla es real. Cuando ya tú estás en el propósito, esto es real. El mundo espiritual se mueve paralelo en contra de que el reino de Dios no avance. Y el reino de Dios avanza con gente que ya conoce el propósito, que está clara en el propósito, que va a caminar y se va a comprometer con el Señor a donde el Señor diga. Ese no le interesa al enemigo y a ese va a venir la batalla. Pero cuando ya Dios te camina y te suelta lo que Él te va a dar, lo que te vas a mover, sabe que tú eres ese soldado disciplinado como decía, en las artes marciales espirituales, en ese Efesios 6, en esa conciencia de que para qué Dios nos hizo, para qué estoy aquí. Y es una de las cosas que el Señor restaura a través del Evangelio, que es la identidad, a través del poder transformador del Evangelio, como dice Romanos 1, 16, 17, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío o al griego, como dice aquí en la palabra, porque vamos a leer 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. El famoso verso de
de no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio no es una religión, no es jugar a la iglesia, no es jugar a ser bueno o a ser justo. El Evangelio es el poder que trae la palabra del Señor, el mensaje que fue anunciado en Génesis 3:15, profetizado en Isaías 61:1, allí donde él dice que viene el que va a sanar, a quitar las heridas, y fue lo mismo que Jesús leyó en Lucas, cuando él abre el rollo en Lucas 4, él dice, he venido para traerle las buenas nuevas, ¿verdad? Para sacar a los cautivos de la cárcel, a los enfermos, darle la sanidad, a los presos, ¿verdad? Darle la libertad y traer las buenas nuevas del Señor. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Por qué son buenas y por qué son nuevas, buenas? Evangelio es anuncio de noticias, de buenas noticias. Entonces, el Evangelio es una buena noticia para el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué es una buena noticia? Porque es la noticia que estábamos esperando y que necesita el ser humano cuando está perdido sin Dios. Y vemos, hermano, que cuando a través de toda la Escritura, el Evangelio y esta palabra en sí misma llegó al corazón de las personas, fueron transformadas. Y yo les invito a que lean lo lindo del mensaje de la transformación de Pablo en Hechos 9, porque Hechos 9 es largo, tiene como 47 versículos, 40 y tantos versículos, y es muy largo, pero leerlo es apasionante. Esa conversión, tú la lees, la vuelves a leer y pasa el tiempo, la vuelves a leer y te vuelves a maravillar. Lo que es la conversión de Saulo y cómo él lo relata y cómo todo lo que pasó, cómo el Señor lo fue llevando y ya el Señor le tenía a Ananías listo, le da el sueño a Ananías, pero también le da la visión a Pablo. Va a venir Ananías y Ananías le dice, vas a ir donde Pablo, porque el Señor no hace las cosas para confusión. Dios siempre te confirma algo que ya te había dicho. El Señor es maravilloso. Por eso hacíamos chistes estos días que dice, mira, el Señor me dijo que tú me ibas a comprar una casa o tú me ibas a dar un millón de euros, por ejemplo. Y uno dice, pero te lo digo a ti, pero a mí no me lo dijo. El Señor hace todo completo. O que tú tenías que enfrentar. O yo recuerdo cuando estábamos fundando pues, la iglesia en Venezuela y estábamos, surgía mucha gente profetizando, diciendo cosas. Y en esa oportunidad llegó un joven y también comenzó a orar. Y entonces comenzó como a profetizar, a decir cosas. Y decía que el Señor me dijo que tú me ibas a regalar un traje. Regálame un traje al siervo. Y comenzó a hablar, regálame un traje al siervo. Y entonces mi hermano decía, estoy esperando que me lo digan también, para yo saber cuál te voy a dar o tal. Entonces, siempre teníamos una respuesta así para salir del paso de estas cosas, ¿no? Y siempre teníamos esa respuesta. Pero el Evangelio viene para transformar, el Evangelio viene para traer esa paz que el hombre había perdido con Dios. En Génesis 3:15 dice que la mujer iba a ir en el carcañar a la serpiente, ¿verdad? Pero que el hijo de la mujer iba a ir en la cabeza a la serpiente. Entonces, que la simiente de la mujer. Entonces, ahí está donde él ya había provisto nuestra salvación. Yo me hice una pregunta que después la voy a compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, noticias de salvación para el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que prediquemos en este tiempo? El Señor no quiere que prediquemos fábulas. El Señor no quiere que prediquemos nuestro punto de vista. El Señor no quiere que echemos cuentos de camino a la gente y decir, el Señor te va a resolver los problemas, te va a dar riqueza. No, el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Pero ¿de qué se trata el Evangelio? Porque muchas veces nos encontramos compartiendo nuestros puntos de vista, que a mí se me resolvió este problema, que pasamos la manito y todo lo demás, pero no le hemos predicado el Evangelio. Decirle, mira, tú estás perdido y Jesucristo tuvo que morir por ti, resucitar, para hacer la paz contigo y Dios,
para que ese vacío que tú tienes se pueda llenar, tienes que hacer la paz. Y fíjese, hermano, cuando usted tiene un problema con alguien o usted tiene una discusión con alguien y no ha hecho la paz, es una cosa que no te deja dormir. Cuando tú tienes que hacerlo, imagínate tú dices, pero mira, le dije tal cosa y eso no te deja ni orar, no te deja, porque hay algo que tienes que resolver con alguien y hacer la paz. Imagínate cuando esa paz es con Dios y tú y el hombre, que el hombre está airado con el hombre, pero esa ira él la pagó con el Hijo, que fue el que se puso para recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario. El Evangelio es como ese lugar. Ese es el Evangelio, que fuimos separados allí en el huerto del Edén, y la separación del hombre con Dios es la muerte. Pero el Evangelio viene a traer el puente a través del Hijo, que fue el instrumento que Dios el Cordero inmolado que Dios se propuso para salvarnos a nosotros, el mismo hecho hombre, el único santo que podía venir. Así que vamos a buscar Isaías 61:1 y vamos a ver el Evangelio que fue anunciado en Génesis 3:15, profetizado en Isaías 61:1 y cumplido en Lucas 4, del 18 al 21. Vamos a leer eso. Isaías 61. Sí. Y otro nos comparte Lucas 4, del 18 al 21. Isaías 61, ¿qué? Lucas Isaías 61, ¿qué era? 1. Lo digo. Sí, que lo encuentras. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Se parece a lo de Mateo y a Lucas. Es lo que leyó él en el rollo de Isaías. Sí. Luego él lo leyó cuando entró en Lucas 4, del 18 al 21. Y se ha cumplido esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Es tremendo, hermano, porque cuando uno predica el Evangelio sencillamente, que tú le vas a decir a alguien, a veces Dios te guía a decirle, tú sabes que si tú mueres hoy mismo, tú no te vas a encontrar la presencia del Señor si no es a través de la fe en Jesucristo. De ser valiente para decir, es el único camino. No es que tú te portes bien, porque el Evangelio no viene a mejorarte. El Evangelio no viene a mejorarte. El Evangelio viene a que tú nazcas de nuevo. Él no quiere nada de lo que había. Hay gente que piensa que el Evangelio te va a mejorar a ti. El Señor no te quiere mejorar a ti, porque el Señor te quiere muerto y resucitado con Él. Él quiere que muramos. Quem quiser venir após mim, negue-se a si mesmo. É negar sua vontade, é negar quem eres. Sí. Por isso que eu creio que temos que predicar, porque há pessoas que não querem Jesus. E na própria palavra demonstra em alguns versículos que há gente que tu expõe o Evangelho e ele não está disposto a abrir seu coração, vamos dizer assim. Sim. Ele está para burlar e para estar indagando. Então essas pessoas, eu creio que tu, como diz a própria palavra, tu siembra. Se eles não querem, sacode o polo de carretera e tchau. Porque eu creio que É assim. é assim. Sí. É assim, porque porque eu não sei, não me acordo onde está escrito, mas há pessoas que tu vai falar e eles querem burlar, como na própria palavra, há exemplos disso, de pessoas que tu vê muitas vezes na frente, quando tu diz que é cristiano, eles conhecem um pouco da palavra, e eles estão aí não dispostos a receber, pero está debatendo. Eu não estou aqui para debater, eu estou aqui para expor. Quer, não quer? Pois, amigo, aqui é muito valioso meu tempo e o que eu estou trazendo para ti é muito valioso. Se queres, se não, eu não vou estar aí. A la perla de los cerros. É assim.
Sí. Es triste, pero es así. Sí. Y de hecho, hay cosas que a uno lo confrontan, pero son verdades. ¿Verdad? El Evangelio, la palabra confronta con la verdad. Sí, es que, Y muchas veces tú te quedas así como que, wow, pero ¿qué pasa aquí? sí. Cuando uno no está plantado en la palabra, tú sientes como que ahí, oye, ¿qué es esto? Pero, como decía un hombre de esos hombres, dijo la palabra, mira, una cosa es un hombre bueno y otra cosa es un hombre de Dios. En el infierno hay hombres buenos. Sí. Y hombres Sin de Dios Cristo. también. Sin Cristo. Hombres buenos sin Cristo. Porque ¿qué pasa? Que se trata, como usted dice, el evangelio no es que te va a mejorar, eso es un engaño de mucha gente que dice que no, que Dios te va a resolver. Dios no te lo va a resolver, si puede. Nosotros tenemos claro que sí puede, pero Dios es un Dios de proceso. Dios te va a poner a que tú lo hagas, ¿ves? Porque te dio unas herramientas, te dio unos dones, ¿ves? Pero yo te lo di, como el hombre dice, oye, la inundación, pero no, te mandé la lancha, te mandé esto, pero no te quisiste ir, ¿me entiendes? El evangelio confronta y rudo, ¿ves? Entonces yo decía, bueno, pero entonces, ¿de qué vale ser uno bueno? Pues? ¿De qué vale uno comportarse bien? ¿De qué vale? ¿Cuál es la gracia? Decía yo. Pero la gracia es que el evangelio tiene el poder de transformarte y como te transforma, lo bueno que tú puedes hacer es el fruto de lo que el evangelio ha hecho en ti. ¿Entiendes? Entonces tú empiezas a hacer las cosas que a Dios le da algo bueno. Y no es que haya una contradicción entre que si hago lo bueno me voy para el cielo o que si no lo hago, porque la cuestión no es por obra, la cuestión es por fe. Sí. Y ya vamos a ver que no hay contradicción ninguna en eso, más bien es el complemento de la obra redentora, porque ya vamos a ver qué anuncia. Voy a leer en 1 Corintios 15 de lo que decía Pablo, qué anunciaba él, porque no nos vamos a confundir en el mensaje del Evangelio, porque este es el mensaje que el Señor quiere que se predique y que se le hable a la gente en este tiempo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, como decía, una emergencia, un edificio se está quemando y la gente tiene que salvarse, tú no vas a decir, mira, el que se está quemando en la ventana, anda a la nevera, agarra una pastilla, esa persona está en emergencia, hay que buscar la manera que lánzate, que te echo aquí, te lanzo esto, es obra de emergencia. El mundo está en emergencia para ser salvo. Entonces, el evangelio es la palabra que debe ser predicada. Y dice, 1 Corintios 15 habla. Y Pablo decía, no me canso de decirles siempre las mismas cosas, aunque ustedes ya las saben. Pero decía, 1 Corintios 15, dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que yo asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, él relata la razón por la que Cristo murió y resucitó fue por nuestros pecados, que Él tomó nuestro lugar. Lo que pasa es que esa palabra no se entiende y hay que explicarle a la gente porque no sabe qué es pecado, qué es eso, que todo es pecado, todo es malo. Y la persona se siente aturdida porque su vida normal que lleva y que le gusta y que a él le agrada tener dos mujeres, tener una novia, engañar a la mujer, hacer lo que le da la gana, o ser borracho o vicioso, o tener odio, o tener rencor, o ser orgulloso, vanidoso, lo que sea. Eso para él es normal. Esa es su personalidad y tú me vas a decir ahora que yo soy un pecado, o sea, yo no entiendo eso. Pero por eso es que la obra del Señor, la palabra viene primero y confronta, porque la palabra del Evangelio y la palabra del Señor confronta el pecado del hombre, confronta al hombre mismo. Y dice que eso era lo que ella predicaba y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las escrituras, se le apareció a Cefa y a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces él se relata, dice, a mí fue el último que se me apareció. Este es lo que decirte la palabra que yo he predicado. En 1 Corintios 1, donde él habla de la locura de la predicación, él decía que se le ha propuesto no venir, y a los romanos también se lo dijo, con palabras de sabiduría, ni con su elocuencia, ni con nada, que él lo único que traía era este mensaje. Claro, ante la sabiduría de los romanos de ese tiempo, de la Tesalónica, y un hombre que había venido de letras, tan preparado como él, venir ahora con un mensaje, predicando a un hombre que todo el mundo rechazó y que mataron a un judío. Mira, que él es Dios y que este es el verdadero mensaje. Es una locura. Claro. Predicar en aquel tiempo decía que era la locura de la predicación. Y así nos dicen a nosotros que estamos locos, o como por lo menos nos ven de repente acá, o sea, es una secta. Yo he escuchado en mi propio entorno decir, ten cuidado que estás en una secta. Esto que te están diciendo ahí es una secta. Y aquí el evangelio y los grupos de protestantes son vistos como sectas. Y el evangelio aquí es visto como secta. O como dice la televisión, que dice, es preocupante, como que fuese una plaga. El avivamiento que está viendo en España con el evangelio es una luz que se está encendiendo. Y decía, como que es muy preocupante el crecimiento de los grupos evangélicos, como que están por todas partes. Antes no se escuchaba y ahora se está escuchando más. Pero esa es la obra que Dios hace en sus misterios, cuando con esta migración trajo la semilla de allá. Y yo recuerdo, antes que comenzaran estas olas migratorias, de migración, en un tiempo de vigilia, el Señor dijo a través de profecía, voy a regar mi semilla a donde no ha llegado, voy a regar mi semilla. Y la semilla somos todos los que estamos aquí. Somos semillas sembradas en lugares para que dé el fruto que tiene que dar. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo aparecí yo aquí? Mira, yo nunca me imaginé que iba a estar Pedro. Yo nunca me imaginé que iba a estar viviendo por acá. ¿Cómo aparecí yo aquí? ¿De qué manera estoy? Yo no me quería venir para acá. ¿Y cómo aparecí yo aquí? Pastor Celso. ¿Y cómo aparecí yo aquí? Mira que, caramba, pero si mi madre me dice que me vaya, y todos los días mi familia dice, ¿qué haces tú por allá? Vete para casa de tu madre, que es tu casa buena allí, y estás pagando alquileres por allá, ¿qué haces tú allá? Y yo digo, yo no sé, pero los que son guiados por el Espíritu son así, ¿verdad? Que ellos no saben a dónde los va a llevar el Señor, pero saben que están siendo guiados por el Señor. Porque muchas cosas se hacen, pero es porque somos guiados por el Señor. Y esa semilla del Evangelio que Dios puso en nosotros está siendo aquí hablada, que Dios en su tiempo la suelta y va a usar a cada uno de nosotros en tiempo específico, en momentos específicos, para evitar lo que dice Selma, que la gente rechace de una vez el mensaje del Evangelio por no tener el instrumento correcto para llevar esa palabra, para que Dios abra el corazón de esa persona. Y Dios lo va haciendo. Nosotros tenemos esa misión, la misión de llevar esta semilla. Y por eso, hermano, esa palabra que cuando Lucas 4, del 18 al 21, dijo el Señor, hoy se ha cumplido esta palabra cuando leyó Isaías 61. Él dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes, porque ya Él estaba anunciando esa salvación. Y eso fue todo lo que dijo, enrolló el rollo y salió. Y se fue. Y le dijo, hoy he venido yo a cumplir esta palabra de anunciarle. Pero cuando él en Mateo 18 y Marcos 15 nos da la comisión a nosotros, y usted predica a alguien que Dios le pone en el camino, usted puede decir, hoy se ha cumplido lo que el Señor me dijo, que anunciara este evangelio a toda criatura. Amén. Porque Dios se extendió a través de cada uno de nosotros. Cada vez que usted le abre los ojos a alguien y se propone, voy a buscar cómo hablarle a mi vecino, o voy a buscar cómo hablarle a mi jefe, a mi compañero, tiene que haber un día que yo le hable este evangelio. Como ya nos hemos propuesto en el trabajo, ahí soltando esa semilla, aunque mi hija se opone, no, porque lo van a rechazar y va a ser peor para ellos. Ellos todavía no entienden, pero si no se le habla, ¿cómo van a entender? Hay que hablarle, hay que pedir sabiduría a Dios para hablarle, para que no rechacen de una vez. Como leíamos en Santiago capítulo 5, que hablamos, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? El Señor habló de la blasfemia del Espíritu Santo.
pero en Santiago 5 hay un pecado imperdonable por el cual dice que no se ore. Y el pecado imperdonable es rechazar el perdón de Jesús. Primero de Juan. Una persona que rechaza a Jesús, ¿quién lo va a perdonar? ¿A dónde va él? El que rechaza a Jesús es el pecado imperdonable. Porque ¿a dónde va él? ¿Quién lo va a salvar? Si no es a través de Jesús. Y entonces hay un pecado imperdonable por el cual yo digo que no se ore. ¿Verdad? Entonces, la persona que rechaza a Jesús, ya él no tiene a dónde ir. ¿Qué camino va a seguir? Él va a seguir otro camino porque hay la ley del llenado, la ley del vacío, la ley del llenado. Todo tiene que estar lleno. Y si tú no estás lleno de Dios, y tú vas a estar lleno del mal. El enemigo va a llenar lo que tú no has llenado de Dios. Por eso nuestra oración es: Señor, lléname de ti, de tu palabra. El Señor te dice: llena tu mente de mi palabra. Romanos 12, 1, 2. Transforma tu entendimiento a través de mi palabra. Y el Señor nos manda a llenarnos de Él, a que seamos llenos. Entonces, ese ser lleno es un mandato. ¿Y quién se va a llenar? Tú. Llénate de todo lo bueno que dice Filipenses 3:6. Todo lo bueno, todo lo santo, todo eso es lo que tú tienes que buscar. Y tú no tienes que llenarte de eso. Porque hay gente que no ora o no lee o no busca al Señor y piensa que con levantar las manos una hora: Señor, lléname de ti, lléname de ti. Pero el Señor ya nos llenó de su espíritu y nos selló de su salvación. Pero entonces nos dice a nosotros: sed llenos, cantando entre ustedes con salmos, himnos, orando entre ustedes, hablando de una labor transformadora que el Señor nos manda a nosotros caminar en esas obras que ya Él preparó de antemano para nosotros, que nosotros tenemos que caminar en disciplina en eso. Sé lleno, Señor, me tengo que llenar de ti, voy a adorar, voy a alabar, hoy me toca leer tal parte, y es que te transforma, hermano, lo puedes leer 100 veces, y de repente estás leyendo la palabra: pero qué hermoso lo que le pasó a Pablo, pero ¿viste lo que hizo el Señor aquí? Y cada día, cuando el Señor te va llevando de gloria en gloria y de poder en poder, y va abriendo tu entendimiento de otra manera, vuelves a leer la Biblia y ves otra cosa que no habías visto y dices: te maravillas, porque tus ojos se van abriendo de tal manera que ya no lo ves igual. Y es como una fuente que no se acaba, porque tú lo vuelves a ver, pero ahora en ti adquiere otro sentido, en ti, en el nivel de gloria que Dios te está llevando. Cuando lo vuelves a leer, tú dices: ahora entiendo esto, ya me ha pasado, ya lo pasé, ya lo viví. Por eso es que esto es una palabra viva, transformadora, que te va llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso es que el Evangelio transforma. E a importância de meditar na palavra dia e de noite, porque essa semana esse eu necessito compartilhar. ¿Sí? Eu estava falando com minha madre, quando eu chamei minha madre e lá vi a cara dela, me mostrava que estava com a cabeça pensando que não devia. E logo eu disse: mãe, que pensa? Ela disse: nada, estou pensando em coisas do meu coração. Eu digo: eu agora aprendi a pensar no que estou pensando. Qual a origem desse pensamento? Depois ela disse: a origem do pensamento é do meu coração. Eu digo: o coração do homem é enganoso, diz a palavra. E aí eu disse: minha madre, eu chamo mãe, né? Mãe, o pensamento só tem duas origens, de Deus ou de Satanás. Por quê? Porque me deixei, boa, mãe, a importância de entender a origem dos pensamentos que vem na nossa cabeça. Por isso que a palavra diz: levar todo pensamento cautivo à obediência de Cristo. Porque não é somente pensamentos de morte, pero pensamentos, a importância de: por que eu estou pensando isso? Qual a origem desse pensamento? Este pensamento é de bendição, de maldição? Esse pensamento me acercará a Deus ou me alejará a Deus? E Deus foi ministrando esse, e eu digo: pensando no que pensa. Porque nossa maior guerra é aqui, irmãos. Se os outros pararem para pensar no que tu pensa, a maioria dos pensamentos que vêm em nossa cabeça, a origem é satânica. São questionamentos,
são dúvidas, medos. E outra coisa, nós outros não tememos, Deus tem falado isso muitíssimas vezes, não estejais preocupados com tantas coisas, preocupais em conhecer a palavra. Amém. Aí uma coisa, chegou a Maia, que eu vi um pastor, ele dizia assim, os americanos, eles não se preocupam em conhecer o dólar falso, eles querem conhecer o dólar verdadeiro. Não temos que estar preocupados com teorias e isso, aquilo outro. Vamos nos debruçar e estudar isso aqui, porque é dele que vamos necessitar. E vai chegar um momento que nós não vamos poder ter ela nas mãos. Nós vamos ter que ter elas aqui para poder meditar no que temos que ter e meditar. Então, irmãos, vamos pensar no que estamos pensando na origem. Quando vim, por que vem isso? Por que eu estou pensando? E minha madre é uma questão muito delicada. E eu, minha irmã e meu irmão estamos aí. Não lute, porque minha madre, eu não sei, ela tem um espírito de miséria, de guardar coisa, sabe, aquela coisa, sabe, venha, e nunca está satisfeita. E a mim, da mesma maneira que tu ser grato, alaba a Deus, ser ingrato, alaba a Satanás, porque tu crês que Deus não está sendo suficiente em subir. Então, irmãos, isso de pensar no que pensa foi o que Deus falou comigo essa semana, e a mim me gostava compartilhar com os outros isso, porque é muito importante. Fíjense lo maravilloso de esta palabra, hermana, lo que Dios nos trajo. Fíjense ustedes, el Evangelio anuncia esta obra redentora. Vamos a la palabra redentora. ¿Qué significa redimir? Redimir es pagar el precio. Cuando en el tiempo de la esclavitud se redimía a un esclavo, era cuando tú lo comprabas y lo libertabas. Pero ya ese esclavo no iba a ser esclavo del que estaba, ¿verdad? Ahora era libre, pero para servirle al que lo compró, ¿verdad? Pero la forma como ellos hacían era que le daban una libertad y le dejaban escoger. Entonces, ¿qué pasa? El Evangelio trae una obra redentora, que es una obra que está hecha. Esa obra está terminada y culminada cuando el Señor dijo consumado es. Una obra redentora a través de Cristo, pero a través del Espíritu Santo trae una obra transformadora, que es la obra que Dios está haciendo en nosotros hasta el último día. No duden de lo que Cristo hizo en la cruz, en el consumado es, que nos salvó. Su obra está completa, pero la obra de la santificación y la transformación que estamos teniendo de día en día, porque el Señor es infinito, es poderoso, y nosotros finitos, y Él nos va llevando, es así como de ola en ola. Él dice, tus olas pasaron sobre mí, como decía David, ¿no? Decía que un abismo trae otro abismo a la voz de tu cascada. Y ese es como de gloria en gloria y de poder en poder. Un abismo llena otro abismo. Cuando el Señor te llena uno, se va abriendo otro. Ajá, y esto, Señor, ¿verdad? A la voz de tu cascada, a través de la voz de la cascada del Espíritu Santo, del agua de Dios, somos siendo llevados de gloria en gloria y de poder en poder, a través del agua del Espíritu. Dios nos va transformando y uno va creciendo de forma gradual y va madurando hasta el punto, hermano, del varón, en esa medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la obra redentora, ¿qué es lo que hizo? El pecado lo convirtió en ¿qué? Pecado, esclavitud y muerte. El Señor nos encontró así, pecado, esclavitud y muerte. Pero el pecado lo terminó con la justificación de esta obra redentora a través de Cristo Jesús. Nos redimió, que nos perdonó el pecado. Pero aparte que nos perdonó el pecado, nos presentó como que no hubiéramos hecho nada. Nos justificó. Entonces, nosotros no tenemos la culpa, porque el Señor dijo, la culpa es mía. Ellos no van a pagar. Pero aparte de eso, borra todo ese expediente y ya también ese libro quedó limpio. Porque una cosa es que te saquen de la cárcel y te perdonen, pero el expediente tuyo queda ahí. Pero el Señor dijo, no va a quedar, yo borro ese expediente. Amén. Y tú no quieres esa culpa allá. Santo. Y si el Señor hizo con su sangre, ¿por qué nosotros nos culpamos tanto con el pasado? No nos perdonamos lo que ya Cristo borró.
y él dice que él anuló el acta de los decretos que no eran contrarias. Allí, eso lo anuló. Tremendo. ¿Y él qué hizo? Eso quedó borrado. Él no solo te sacó de la cárcel, porque él te redimió y te compró, ¿verdad? Por lo que estuvieras en la cárcel, por este pecado, por esa esclavitud, sino que él borró delante del Padre. Tú eres un niñito de pecho que acaba de nacer. Tú estás comenzando de nuevo. Eso fue lo que él hizo. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa en la que nosotros seguimos viviendo y por la que el Señor nos dio su espíritu para poder seguirnos ayudando hasta el final, ¿verdad? Nos vuelve a recordar lo que tú eras. Te abre caminos en tu mente, porque como dice el neurocientífico Mario Vargas, creo que es el apellido de él, que él es ese neurocientífico, ese psicopedagogo que me encanta como él habla, que Dios le está mostrando a él su poder, y ya él se dio cuenta que todo lo que él había aprendido en la neurociencia ya antes estaba en la Biblia. Claro. Y él habla mucho de la renovación de la mente con nuevos pensamientos y lo va comparando como la neuroplasticidad del cerebro existe y cómo pueden haber cambio y transformación de conducta, de pensamiento y de conducta a través de tu aprender otra vez de otra manera, de aprender. Y él se dio cuenta que todo eso está en la palabra de Dios, que antes de estar en la palabra de Dios también habla de esa ley del vacío. Él habla, este neurocientífico, él habla de esa ley del vacío, que si lo llenas de Dios, que el ser humano cuando sabe, conoce y cree y tiene fe en Dios, que él dice que él no sabe cómo hablárselo a la gente para que no lo pueda entender, se lo explica con la ciencia, que cuando un ser humano sabe y cree y se vuelve a conectar con Dios, la persona, su organismo comienza a generar esas sustancias de satisfacción, de seguridad, la dopamina, la serotonina, la persona se siente en la sensación de seguridad y paz, que encontró su casa, que encontró su padre, que sus culpas fueron pagadas, que él recupera su identidad y todo eso. Y la única manera es que el hombre tenga fe y crea de verdad que Dios es real, que existe. Y es maravilloso escuchar esto, este hombre de acá, y cómo más gente se le están acercando para creer en Dios a través de este lenguaje de la neurociencia explicada a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu. Aí hay outro também que é muito, que a mim me gusta também, ele escreveu um livro também científico falando sobre a existência de Deus, é que agora não me vem na cabeça, ele é católico, esse senhor é católico, escreveu vários livros e agora está lançando o segundo livro também a respeito da existência de Deus, que é impossível através da ciência não ver que Deus é real. Eu tenho que buscar o nome dele, está muito bem na entrevista. Yo creo que tengo ese libro 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, si el Señor cuando nos encontró a través del Evangelio, estábamos perdidos. ¿Qué más podemos perder? É isso mesmo. Si ya cuando Él nos encontró, ya nosotros estábamos perdidos. Ahora aquí en sus manos, ¿qué más podemos perder? Ya todo es ganado. Porque todo es restaurado por completo, la muerte por vida, la esclavitud por libertad, el pecado por justificación. Y ahora, ya yo no tengo, si ya yo mismo estaba, y ahora yo soy de Él me encontró, porque Él me halló, Él dice, no me eligieron ustedes a mí, yo no. Usted dice, o la persona que está hermano, yo encontré a Cristo. Mete yo por otro lado. Porque Él fue el que vino a salvar al que se había perdido. Él fue el que vino a buscarlo. Porque Él fue el que nos amó primero. Y entonces, ¿qué más nosotros le podemos devolver a Él? ¿Cómo nosotros somos? Nosotros somos de Él. Cuando Él nos redimió, Él pagó el precio, hermano. Tú no te perteneces. El Señor pagó el precio por ti con el precio de su sangre. Y siempre nos tenemos que recordar, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al Señor. Así que eso de me voy para acá, me voy para allá, me pongo aquí, me pongo allá. Y tú le preguntaste al que te compró, ¿para dónde te vas? Te dijo, ¿para dónde te ibas? Hermano, qué hermoso es poder presentarnos aquel día y saber que fuimos ese siervo fiel, de que hicimos y vamos a recibir alabanza de Él,
y no alejarnos avergonzados. Oye, cuando estemos con el Señor, no hice lo que tú dijiste. Hermano, no creas que el Señor te va a lanzar al lago de fuego, porque nosotros vamos a recibir recompensa. Esta salvación ya Él la culminó, ya Él la terminó en nuestras vidas. Y si permanecemos en esta fe, como dice el Señor y como dijo el Señor a través de mi hermana, ¿verdad? Permanecemos en esta fe hasta el final, en esta fe que el Señor nos dio de salvación. Ahora, ¿qué hace la palabra? Jesús vino a recuperar lo que el pecado nos había dañado, la comunión con Dios, nuestra identidad y nuestra eternidad. Está perdida. Ahora, hermano, no puedes vivir tranquilamente. Nosotros no tenemos más nada que perder, porque ya el Señor ganó todo, preparó todo, estamos seguros, estamos confiados. Y Él no quiere que esto se dañe con las preocupaciones de la vida, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. Pero nuestra incredulidad no nos deja ver que de verdad Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra incredulidad. Y esa es la guerra y la batalla que el Señor nos manda a ser llenos de su palabra en nuestra mente, para que esa palabra la ministre y nos la recuerde siempre a través de los caminos de la mente que se abren con la palabra de Dios. Esas neuronas vayan llevando cada versículo en el momento determinado que nosotros necesitamos. Y la palabra viene a nosotros en ese momento, hermano. Hay tiempos donde hay palabras que tú no has leído, que tú no tienes en tu mente, y te está pasando algo y tú te quedas en el vacío. ¿Por qué? Porque vacío que está. Por eso es que nosotros tenemos que renovar. No viene palabra, no te viene nadie, quiere buscar a alguien, pero es porque la palabra está allí. Hay momentos en que la ocupación de la situación nos hace que como cuerpo de Cristo nosotros nos ayudemos unos a otros. Como yo de repente, ahora no sé eso, ven acá, ponme la mano aquí, ahora que me está pasando tal cosa. Y o si no, Camila viene, Laura, ven acá, se mete en la cama, Laura, me está pasando tal cosa. O se mete, me pasa. O sea, cada uno sabe que, como decía Selma, pensar en lo que estoy pensando, qué me está pasando, examinándonos diariamente a nosotros mismos, para ver si andamos en la fe. Entonces, redimir es que Dios por medio de Jesucristo pagó ese precio para liberarnos de esa esclavitud del pecado, de la muerte y del poder de Satanás, y nos pasó de ese reino de las tinieblas. Ahora ya nosotros no le pertenecemos a él, ya nosotros no vivimos en el reino de Satanás. Por eso Satanás necesita espías para espiar de lejos tu libertad y para ver de qué manera él te va a hacer caer. Pero a cualquier reprensión que tú hagas con la autoridad de Cristo, Él va a salir. Tenemos esa autoridad del Señor. Entonces, el Evangelio requiere este arrepentimiento y el Evangelio produce la transformación que necesitamos. Pero ¿qué transforma allí? Nosotros fuimos salvos en el Espíritu, nos redimió, nacimos de nuevo y esta obra la hizo el Señor, y en eso no hay discusión, no hay nada que negociar. Pero ¿qué dice el Señor? Que debemos ser transformados en la renovación de nuestra mente. Esa conducta, reaprender a qué es lo que a Dios le agrada y caminar para el propósito y agradar a aquel que nos tomó por hijo, por soldado, el que nos dio todas las cosas. Entonces nos toca caminar en esa obediencia, no para ser salvos, sino porque ya Él nos salvó. Amén. Porque ya Él nos salvó, y caminar en esa obra que nosotros sabemos que le agradan al Padre que le hagan, y hacerlo como sonreír, que el Señor esté agradado. Y Él dice que el que más le ha dado, entonces te da más. Te das más, y tú dices, Dios mío, hay momentos que tú dices, Señor, y pide, pero si con lo que ya te dio no estás haciendo o tal, ¿cómo vas a pedir más? Haz con lo que ya te dio, trabaja con lo que ya tiene, y no vamos a estar en esa buscando. Debemos anhelar las cosas de Dios, pero también ser responsables con la libertad. Entonces el Evangelio es ese mensaje del reino de Dios, el reino de Dios. El Evangelio es ese mensaje del reino de Dios. Entonces el Evangelio corresponde, como decir, el mensaje lema de un reino donde el Señor es rey, nosotros somos sus embajadores, y el Evangelio es ese mensaje que Él está mandando hacia otro reino. Cuando un embajador manda a otro y manda ese reino, es el Evangelio el que vas a llevar para el reino de las tinieblas. Que ¿cuál mensaje me mandó el Señor? Si soy embajador, voy a hablar de su mensaje. Es hermoso como el Señor nos alcanzó a través del Evangelio y nos ha revelado todas estas cosas. Así que somos llamados a vivir bajo el señorío, y entonces este Evangelio de las buenas nuevas es el que el Señor nos mandó a predicar, nos transforma, hermano, y es el cumplimiento de las promesas de Dios en cada uno de nosotros. Así que tenemos que, Romanos 16 es el poder de Dios, y Cristo nos libertó de ese dominio y nos trajo aquí a esta tierra, nos trajo a este lugar para usar